1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Seguimos en directo en Con Ánimo de Lucro y abrimos ahora página de mercados. Página de mercados que pasan por el minuto y resultado de nuestro principal indicador, el IBEX 35, que recupera ya buena parte de ese terreno que perdió ayer y antes de ayer. Se está anotando un 0,82%, suficiente para recuperar los 17.629 puntos. Tenemos a Grifols en primer lugar, abriendo las ganancias con un 4,65%. Solaria Energía, que crece un 4,29%, y Merlin Properties un 2,2%. Entre las compañías que más caen hasta ahora, IAG un 1,33%, ArcelorMittal un 0,76% y Logista Integral un 0,26%. Esa es, como les digo, la foto fija del mercado. Parece que se suavizan los temores a la escalada del conflicto en Oriente Próximo y las consecuencias que pueda traer. Sin embargo, tenemos que seguir monitorizando algunos otros valores, algunos otros activos, como es el precio del petróleo. El petróleo sigue subiendo. El barril Brent ya se cambia a $83,5 el barril. En el caso del petróleo americano, el West Texas, pues tenemos que decir que en este momento se está cambiando casi a $80, 77,14. Ambos barriles están subiendo un 3,34% aproximadamente, porque pues ya saben que la situación en Oriente Próximo lo que está haciendo es paralizar el comercio de crudo y de gas, precisamente en el estrecho de Hormuz, bajo la amenaza de hundir los barcos que ha puesto en marcha la Guardia Revolucionaria de Irán. Y por otro lado, el propio mercado de seguros se ha secado por completo. No hay aseguradora que sea capaz de poder asegurar a los barcos que estaban navegando en la zona, y por lo tanto permanecen todos anclados o en puerto a la espera de, o bien que les suban la prima y les merezca la pena la subida, poner en marcha su ruta para recuperar el rumbo que tenían antes de que estallara el conflicto, y por otro lado, si no les convence, pues seguir anclados. Esto sin duda va a generar desequilibrios que ya se están notando en la gasolina, por supuesto que ya ha subido en España, y también se va a notar en el mercado del gas, que también está encareciéndose de una manera muy notable. Bueno, de todo esto vamos a seguir monitorizándolo a lo largo de los próximos días para ver cómo van evolucionando los mercados de cara a la evolución que propiamente vaya desarrollando el conflicto en Oriente Próximo. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y a continuación vamos a hablarles de mercados, pero en esta ocasión desde el punto de vista que tanto nos gusta en Tu Dinero Nunca Duerme y también en Con Ánimo de Lucro, desde el punto de vista de las tesis de inversión. Y hoy nos va a acompañar alguien que nos va a hablar precisamente de una tesis que tiene que ver con el petróleo. Vamos a ver qué se cuenta Fernando Romero de Abaco. Pues cuando el reloj marca la 1:10, las 12:10 en Canarias, saludamos ya al director de inversiones de Abaco Capital, que es Fernando Romero, y que ya nos acompaña. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Es un placer recibirte y es un placer tener tiempo suficiente y pausado en este momento en el que el ruido de mercado es atronador y en el que, desde luego, desde los medios de comunicación estamos informando casi a cada minuto de lo que hace el petróleo, de lo que está haciendo el gas, de cómo está afectando a las bolsas, de si corrigen o no corrigen. Hoy suben, ayer se desplomaban. Tenemos muchísima incertidumbre y mucho ruido en el mercado, y en este entorno a mí siempre me gusta recuperar ese remanso de paz que supone hablar con gestores, como es tu caso, para que nos contéis tesis de inversión que, incluso aunque se trate de una compañía, ahora la veremos, de petróleo, relacionada con el petróleo, muy expuesta al precio del petróleo, a lo que se dedica es a tratar de hacer bien su trabajo para generar valor a largo plazo. Y vamos a hablar de una compañía canadiense que se llama International Petroleum Corporation. ¿Cómo funciona International Petroleum Corp? Sí, pues bueno, la compañía es un spin-off de Lundin Petroleum, ¿no?, que se produjo en 2017 y el mayor accionista de la compañía tiene ahora mismo alrededor del 40%, es la familia Lundin, ¿no? Entonces, para entender un poco bien la compañía, creo que es importante también entender la trayectoria de esta familia,
que lleva prácticamente 60 años operando tanto en los mercados de oil and gas, de petróleo y gas, como en el segmento minero, ¿no? También son dueños y han sido dueños de muchas minas y de varias compañías mineras, ¿no? Entonces, pero ellos, para entender un poco su modelo de negocio, tienen concesiones de explotación de pozos de petróleo. Ellos hacen offshore y onshore, producen barriles, no los producen, los compran y los refinan. Un poco, ¿cuál es la actividad que desarrolla sí, International Petroleum está más enfocada, está dentro de este segmento de energía, ¿no? Y son productores de petróleo y gas, principalmente en Canadá, ¿no? Tienen activos también en Francia y en Malasia, que son los de Malasia son offshore, pero es una parte muy pequeña de la compañía. Y International Petroleum lo que hace es producir petróleo y gas principalmente en Canadá, con un nuevo activo que va a empezar a entrar en producción previsiblemente a lo largo de este año, y estará a total capacidad a final de 2027, ¿no? Y entonces un poco lo que iba es que al fin y al cabo esta familia pues tiene varias empresas cotizadas, varios negocios, y históricamente han sido muy buenos socios de todos los inversores minoristas, es decir, tratan al resto de accionistas como si fuesen sus verdaderos socios, y están muy enfocados, a pesar de operar en estos sectores que son tan cíclicos, en crear valor a largo plazo para todos los accionistas, ¿no? Entonces nosotros pensamos que es una forma o una mentalidad que está muy alineada con nuestra forma de invertir, y que te da esa tranquilidad o esa capacidad de invertir en un sector como este, que es un sector muy cíclico, de la mano de los que en nuestra opinión son unos de los mejores inversores en el sector, ¿no? El comportamiento de esta compañía en mercado está muy asociado, alineado con el precio de la materia prima que sustenta su actividad. Es decir, es una compañía que normalmente lo hace bien cuando el petróleo está más caro y lo hace peor cuando el petróleo está más barato. ¿O cómo consigue operar para generar ese valor a largo plazo? Y no depender tanto de los ciclos de precios del propio activo. Por supuesto que la ciclicidad no es imposible, ¿no?, de evitarla, ¿no? Lo que yo creo que ellos son muy buenos es en tener esa mentalidad a largo plazo, tener ese capital propio y ese capital que les respalda también a largo plazo, y poder entonces de forma oportunista, o bien invertir de forma orgánica en recursos en función de cómo esté el mercado, o bien hacer adquisiciones en momentos cuando nadie más en el mercado quiere estos activos y los pueden comprar a precios de derribo, y entonces esa cultura de largo plazo, esa cultura de tener los costes muy bien amarrados y de estar completamente alineado con los accionistas, pues te da esa flexibilidad y esa capacidad de crear valor a lo largo de los ciclos. Pero eso no quiere decir que, por supuesto, están expuestos al precio de las materias primas, ¿no? Lo que sí que vemos es que, como nosotros por lo menos lo hacemos, es estudiar muy bien los activos, ver si estos activos son capaces de generar caja en diferentes entornos de mercado, y en este caso creemos que es así, no creemos que es una compañía con unos costes muy bajos, son capaces de generar caja incluso con un petróleo de $40, ¿no? Con el petróleo a $40 son capaces de generar beneficios, flujo de caja. Sí, bueno, se quedarían a cero, pero sí, es donde tienen ahí un poco su límite. Entonces tienen unos costes operativos bastante más reducidos que buena parte del mercado, ¿no? Entonces eso le permite en los momentos complicados, las partes bajas del ciclo, ser resilientes y aguantar, y luego quedarse con todo el upside y beneficiarse de cuando el ciclo se da la vuelta, ¿no? De ciclos alcistas, ¿no?
¿Desde cuándo descubristeis la actividad de International Petroleum? O sea, ¿cuándo fijasteis vuestra atención y cuándo decidisteis entrar? La conocemos desde hace bastante tiempo, desde el 2018-2019. Hicimos sobre todo la posición durante el COVID, ¿no? Pero a pesar de eso comprasteis a precio de derribo, claro. Sí, pero fíjate que a pesar de ello el precio, por ejemplo, de la acción, pues no sé, desde el COVID probablemente habrá multiplicado por 10 veces y todavía seguimos pensando que es una oportunidad, una gran oportunidad a largo plazo, ¿no? Estoy mirando, 2020 fue cuando comenzasteis a invertir. ¿Comprasteis a 29? Bueno, habíamos comprado algo más antes. ¿Pero comprasteis por debajo de 30? En coronas suecas, sí. En coronas suecas, claro, sí, efectivamente. No me estaba dando cuenta de la unidad de medida que me daba. Estoy reconsultándolo en la pantalla, pero está a más de 205. Sí. O sea, le habéis hecho un buen performance a esta compañía. Sí. ¿Y creéis que sigue atesorando valor? Sí. Básicamente creemos que la compañía ahora mismo lo que descuenta ese... Si el precio del petróleo cotizase a 75, por poner un poco este precio en contexto, la media entre el 2005 y 2024 de precios del petróleo está en torno a 80, con lo cual 75, sin tener en cuenta la inflación acumulada y todo esto, pero un precio de 75 a medio plazo nos parece un precio razonable, si no conservador, ¿no? Pues básicamente el enterprise value, la compañía sería capaz de producir en caja en los próximos 10 años todo lo que cotiza más toda la deuda que tiene en estos 10 años. La compañía tiene reservas para 30 años, es decir, no tendrías en cuenta esas reservas adicionales de 20 años, y además la compañía tiene el doble de barriles en recursos contingentes de lo que tienen reservas. Históricamente han tenido un track record extraordinario de transformar esas reservas posibles o barriles o recursos, que es como se llama en el sector, en reservas, ¿no? Y creemos que es muy probable que, por no decir casi seguro, de que eso siga sucediendo, ¿no? Entonces juntas un precio que está descontando un precio del petróleo razonable o conservador de $75, no está teniendo en cuenta muchas cosas que creemos que están dentro de la compañía, que es valor oculto, y luego por supuesto no le estás dando nada de valor a la capacidad del equipo gestor que tiene de crear valor, que creemos que algo se merecen porque llevan varias décadas, ¿no?, creando muchísimo valor para los accionistas, ¿no? Uno de los grandes picos de valor de esta compañía ha tenido lugar desde que arrancó el año, evidentemente con la escalada del precio del petróleo, pero si ustedes curiosean o brujulean en internet la evolución del precio de la acción de International Petroleum, se darán cuenta de que es una evolución alcista pero sostenida en el tiempo, un poco al hilo de lo que estaba comentando Fernando, de la capacidad que tiene esta empresa de generar valor a largo plazo y de manera sostenida, que es por lo que os gusta mucho esta compañía. A mí, fíjate, Fernando, de lo que me cuentas, lo que me sugiere el precio de la acción y el momento en el que entrasteis es que os ha dado muy buenos resultados en este tiempo, y no sé si consideráis que es un buen momento para a lo mejor realizar y buscarle un hueco a otra, o insisto, seguís viéndole un potencial alcista importante. Sí, sigue siendo la principal posición de los fondos, y como decimos, es verdad que la compañía lo ha hecho muy bien, y que ahora con toda la incertidumbre que estamos viendo con la guerra en Irán pues le viene bien a la compañía, ¿no? Y así lo refleja también la acción, ¿no? Pero lo que también es cierto es que, bueno, que a pesar de toda la incertidumbre, el precio del petróleo está a 75, ¿no? Parece que el mercado tampoco está pensando que esto se va a acabar Lo que quiero decir es que el precio del petróleo ahora mismo tampoco nos parece que esté excesivamente caro. Nos sigue pareciendo que tiene sentido a largo plazo tener compañías con reservas con esta duración, y que probablemente a largo plazo ojalá que no, pero el precio de la energía probablemente sea un poco más caro, y la verdad es que estamos encantados de poder
ser accionistas de este tipo de compañías. Eso te voy a decir, sois accionistas, porque el fondo vuestro es, por recordaros, mixto, flexible o está en... Está en ambos, está en la parte de renta variable del Abaco Renta Fija Mixta, que tiene un 25% en renta variable, y está en las carteras del Global Value, que es flexible, pero es prácticamente de renta variable. De renta variable pura. ¿Y es la principal posición en los dos fondos? Bueno, en el mixto no, porque... El mixto no, porque tiene solo renta variable el 20%. Sí, tiene un 1,5%, ¿no? ¿Y qué recorrido le veis a esta compañía? ¿Creéis que os puede dar algún susto con la incertidumbre que hay ahora mismo en los mercados de cara a ese conflicto en Oriente Próximo? ¿Creéis que las cosas se pueden llegar a poner feas? ¿O en cualquiera de los casos este tipo de eventos en empresas, digamos, tan asociadas a un producto como es el petróleo, sea como sea, evolucione como evolucione, terminará favoreciendo? No, claro, a corto plazo el riesgo, la correlación es muy positiva, ¿no? El precio del petróleo, al fin y al cabo, es lógico, ¿no? Lo que sí que pensamos es que a medio y largo plazo, independientemente de si el petróleo se queda a 70 o está a 80 o está mucho más caro, la capacidad de generar valor de la compañía es muy grande, ¿no? Cuéntame una curiosidad que siempre he tenido respecto a esa doble cotización que tiene el crudo. El West Texas está en 74, me parece, ahora mismo, y el West Texas, vamos a ver si me dan las tablas, que se ha quedado aquí bloqueada en mi ordenador. Bueno, mira, estaba en 77 el Texas y a 84 me parece que estaba el Brent. ¿Por qué esa diferencia de precios entre los dos barriles? Uno el de referencia en Europa y otro el de referencia en Estados Unidos. Bueno, esto principalmente lo que pensábamos es que es una diferencia que se ha ido alargando, se ha ido ensanchando, sobre todo en los últimos 10 años, ¿no? A medida que la producción americana ha ido creciendo, ¿no? Es lógico que un barril de petróleo tenga un mayor precio en Europa, ¿no? Donde somos importadores de petróleo, y Estados Unidos también importa, ¿no? Pero es un gran productor también, y también exporta. Entonces, bueno, es el diferencial de precios que hay entre tener un barril de petróleo, en este caso en Texas, a tenerlo en Europa. Esta mañana veía que incluso en los mercados asiáticos hay algunos mercados que estaba el precio del barril ya a $100. Fíjate. Así que muchas veces la prima que pagas por tener ese barril en el momento y el coste de logístico y todo, es lo que te eleva el precio. Influye también los precios. En este caso, una cosa también que influye en la compañía International Petroleum, que creemos que le va a venir bien a largo plazo, es que el precio del petróleo en Canadá es bastante más barato todavía que el WTI, ¿no? Que el West Texas, ¿no? Y la razón de eso es porque Canadá es un gran exportador de petróleo, su producción sigue creciendo, pero ahí lo que vemos es que cada vez la capacidad de exportación del petróleo del país va en aumento, ¿no? Tanto exportación a Estados Unidos como exportación a mercados internacionales, ¿no? Entonces creemos que con el tiempo es muy posible que ese gap de precios entre el precio del petróleo canadiense y el americano y el del resto del mundo pues vaya convergiendo un poco, ¿no? Lo cual a compañías con una buena posición en Canadá, como es el caso de IPCO, pues le favorecería mucho, ¿no? Es curioso cuando uno estudia pues valores como International Petroleum, darse cuenta que hace solo unos años la inversión en petróleo estaba absolutamente denostada. De hecho, sigue denostada, pero ya no tanto, ¿no? No era como antes, ¿no? El petróleo se va a acabar, el coche eléctrico se va a imponer, la Agenda 2030 va a acabar con el petróleo y, corrígeme si me equivoco, una de las realidades que tenemos encima de la mesa, que me imagino que apoyará esta tesis de International Petroleum, es que la demanda de petróleo no ha desaparecido, todo lo contrario, la demanda de petróleo sigue creciendo año a año. Sí, bueno, son varias cosas. Por una parte es la demanda, como bien dices. Nosotros sí que lo que vemos es que durante los últimos 10 años se han ido haciendo estimaciones de pico de demanda de petróleo que
año tras año se han visto que estaban básicamente equivocadas, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es que pues hay muchos países, empezando por Estados Unidos, que están dando un poco están frenando esta transición acelerada que se esperaba, porque ven que es como un tiro en el pie en el aspecto económico, y vemos otros países que se están uniendo a esto, ¿no? Y luego lo que vemos, que creemos que el mercado no se está fijando tanto, es que el crecimiento, por una parte en emergentes, básicamente el 65% del GDP mundial hoy en día está en países emergentes. Hay muchísima gente que todavía no tiene acceso a un vehículo, que no tiene acceso a aire acondicionado, a calefacción, que no tiene acceso a un frigorífico. Es decir, hay muchísima demanda o crecimiento en la demanda de energía que puede venir por el crecimiento de estos países emergentes, ¿no? Y luego una cosa más, y que es curioso, es que toda esta revolución tecnológica de la inteligencia artificial, principalmente lo que consume es energía, ¿no? Y digo energía porque mucha gente te dice, no, pues con los Small Modular Reactor de la energía nuclear solucionará esto, con las plantas de ciclo combinado el gas ya parece que la gente empieza a entender mejor que es crítico a largo plazo, pero lo que nosotros pensamos es que a largo plazo va a hacer falta prácticamente todas las fuentes de energía probables, porque las renovables no tienen la capacidad para absorber todo el crecimiento y encima quitarle cuota de mercado a las fuentes de energía que tenemos a día de hoy. Y además, otra cosa curiosa es que a día de hoy el declino de la producción existente es el mayor que ha habido nunca antes en la historia. Ahora mismo, en torno a un 4 o 5% de la producción, si no se invirtiese nada en el sector, declinaría todos los años. Con lo cual, si tienes una demanda que va a estar estable o ligeramente creciente los próximos 10, 15 años, con una oferta que la inversión ha sido bastante reducida en estos últimos años, pues apostar por un campeón como International Petroleum parece una apuesta segura. Sí, para nosotros sí lo es. Me recuerda mucho la tesis, Fernando, que acabas de exponer, a la que nos ha contado en Tu Dinero Nunca Duerme en alguna ocasión Juan Huerta de Soto de Cobas. Compartís visión en ese sentido de momento de demanda creciente o sostenida, va a ser necesario el petróleo, sin embargo unas dinámicas de mercado que han estado denostando el producto y que han hecho que se invierta poco, con lo cual aquellas compañías que han hecho bien las cosas, que las mantienen, tienen más cuota de mercado y por lo tanto mucho más upside para crecer. Es una compañía muy interesante que nos has traído a Con Ánimo de Lucro, cosa que te agradezco muchísimo, Fernando. Pues muchísimas gracias, un placer como siempre. Pues te espero muy prontito aquí de vuelta. Sí, estaremos pronto. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más. Les espero, como siempre, mañana a las 12 aquí en Con Ánimo de Lucro, en la sintonía de Radio Libre Mercado. Hasta mañana, sean muy felices, amigos.